Bueno, empiezo con esto. Bien, bien. Ah, Sí, permíteme tantito, permíteme, bueno, ya pone el cronómetro en cero. Bueno, Cárcamo, este debate va a ser acerca de si Jesús sigue siendo un hombre en el cielo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ese es el tema. Ok, entonces, Cárcamo, tienes 5 minutos para tu exposición a partir de ya, adelante. Bueno, voy a empezar porque muchas personas han dicho que Jesús dejó de ser un hombre cuando resucitó. Local es imposible. Es imposible por la sencilla razón de que el hombre Jesús nació hace 2000 años. Jesús existía como un ser espiritual en los cielos antes de su encarnación aquí en la tierra. Pero el hombre Jesús empezó a existir hace 2000 años allá en la tierra de Judea. Voy a leer aquí el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María con su madre, con José, antes que se juntase, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20, pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está, ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Y otro aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es traducido Dios con nosotros. Versículo 25, pero no lo conoció hasta que dio luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, el hombre Jesús empezó a existir hace 2000 años. El hombre, digo yo. No se van a confundir diciendo que el ser espiritual que existía antes de su encarnación no existía. Él ya existía. Pero yo lo que digo aquí es que el hombre Jesús empezó a existir hace 2000 años. Vamos a ver lo que dice Hebreo. Hebreo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Jesucristo que nació hace 2000 años, ese mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Ese es el hombre Jesucristo que vive eternamente. O sea que el hombre Jesucristo es inmutable, no cambia, no ha dejado de ser. Ahora, el argumento más fuerte para demostrar que Jesús sigue teniendo el linaje humano, es el pacto que Jehová hizo con el rey David, que le prometió a David que su descendencia sería eterna. Su descendencia sería eterna, su descendencia humana. Uno de los hijos de David sería eterno, viviría eternamente y sería hijo de David, de la descendencia humana. Primero, 2 Samuel 7:2, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré de repente a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, uno del linaje humano, y afirmaré su trono, su reino, y edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16, y será firmado tu casa y tu reino para siempre. La casa de David será para siempre. Si Jesús dejó de ser humano, ese pacto se rompió. Significa que si Jesús dejó de ser humano, ese pacto ya es inválido. Pero Dios lo prometió a David. La casa de David será para siempre. Incluso el Salmo 89 así lo dice. Vamos a ver lo que dice el Salmo 89. Por eso que nunca dejó de ser un ser humano. Vamos al Salmo 89:3. Hice un pacto con mi escogido. Juré de David a mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. Para siempre. ¿Descendencia qué? Descendencia humana. Edificará su trono por todas las generaciones, un reino eterno y una casa eterna. El linaje de David será eterno, el linaje humano. Versículo 26 del Salmo 89. ¿Quién me clamará? Mi Padre eres tú y mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia. ¿Descendencia qué? ¿Espiritual o humana? Descendencia humana. Te pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi pacto, ni olvidaré mi pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo con David. ¿Y cuál es el pacto? Que su descendencia será eterna. Versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Versículo 36. Una vez jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia. ¿Qué? Descendencia humana, no descendencia espiritual.
es descendencia humana. Aquí queda refutado completamente eso que dicen que Jesús dejó de ser humano después de su resurrección. Jesús sigue siendo humano eternamente. Versículo 36, su descendencia para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en los cielos. Vamos a ver, Jeremías 33. Jeremías 5 segundos. 33. Bueno, yo 5 creo que, segundos. Tiempo, bueno, tiempo, tiempo ya tiempo, no sigo. tiempo, tiempo. Bueno, Bueno, vamos. Juan Carlos, ¿estás listo con tus primeros 5 minutos de refutación? Sí, Ok, tiene 5 minutos a partir de ya. Adelante. bueno, gracias. Bueno, es indudable, ¿no? La Biblia siempre nos dice que Jesús como hombre murió, pues, ¿no? Pero que resucitó como un ser espiritual, no como humano. La Biblia es clara, eso nos dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que fue vivificado en espíritu, es decir, vuelto a la vida, resucitado en espíritu. Entonces, ¿cómo pues Calcamito puede decir que resucitó como humano, como hombre? Las promesas fueron hechas al hombre, a ese descendiente del rey David, ¿no? Por eso dice en Lucas que su reino no tendrá fin, que será por siempre, pero un reino aquí sobre la tierra, pero no en condición de humano, pues Jesucristo, porque él cuando fue resucitado fue vivificado en espíritu. Y eso nos lo explica claramente el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? En muchos de sus pasajes, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 48, dice que fue el primer hombre, Adán, un ser humano, un alma viviente. ¿Y qué dice? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está clarito la Biblia. O sea, es indiscutible. En Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16, ¿qué nos dice? De manera, dice que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está clarito, o sea, es pasajes sencillos, ¿no? Ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? Como un ser espiritual, ¿no? Vivificado en espíritu, con un cuerpo glorificado, no de carne y huesos. En el cielo no hay un ser humano de carne y huesos, porque la carne es corrupción, corruptible. Por eso dice la Biblia que somos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo de incorrupción, incorruptible. El apóstol Pablito nos lo dice clarito en todos los pasajes. Hay otro detalle y otra cosa importante, donde Jesús mismo dijo que ya no iba a resucitar con un cuerpo de carne y huesos. El mismo Jesús. ¿Por qué? Porque dijo que ese cuerpo lo daría como sacrificio por la humanidad. Juan 6, capítulo 6, versículo 51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿Cómo pues, dice Carcamito, que Jesús existe en el cielo con un cuerpo de carne y huesos si lo dio por todo el mundo? Mateo 20, versículo 28, ¿qué nos dice? Si hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado ese valor que hizo ese sacrificio en el madero. Sería en vano, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia clara nos dice claramente que Jesús entregó su cuerpo carnal una vez para siempre, en Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12. Entonces es imposible que haya resucitado con un cuerpo de carne y hueso. Resucitó con un cuerpo espiritual. De la misma manera que cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. Y los que queden vivos también serán transformados. Un abrir y cerrar. Si son transformados es porque cambian de un cuerpo de carne y hueso a un. En primera 15, versículo, ¿por qué nos dice? Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. O sea, son pasajes por demás claros. Cuando uno resucita, lo hace ya con un cuerpo espiritual, no de carne y huesos, no humano. En el cielo no hay seres de carne y huesos porque sería Te queda un imposible. minuto. ¿Ya tiempo?
Adelante, te quedan todavía un minuto. Ya. Entonces, ese es el asunto, y eso lo vamos a ver clarito, porque ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vuestro, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo necio? Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Mira, el ser humano tiene para ser, ¿cómo somos vivificados? Espíritu, resucitados en espíritu. Eso es lo que les dijo Jesús, él fue vivificado en espíritu, ya no en cuerpo. Tiempo. Tiempo. Apaga tu micrófono, por favor. Juan, ¿me escuchas? Se le fue la señal, creo. Juan. Bueno, ¿me escuchas? Juan Carlos. Bueno. Cárcamo, ¿tú sí me escuchas? Cárcamo, ¿estás ahí? Yo escucho. Sí, yo escucho. ¿Escuchas a Juan Carlos? No, no se escucha. Pero Pero está dile que escuchando. si puede... Juan Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Se salió. Vamos a esperar que entre, a ver. Espérate, vamos a ver. Es que está teniendo problemas con su internet. Vamos a esperar un rato, No entra. Juan Carlos. Lástima, Juan Carlito. Le iba a pulverizar sus argumentos, parece que las copió de la atalaya. Ya salió, ya entró. Bueno, ahora, qué bueno que haya entrado ahorita. Ahí. Juan Carlos, escucha. Ok, apaga tu micrófono, por favor. Juan Carlos, apaga tu micrófono, por favor. Juan, ¿me escuchas? Juan, Sí, te escucho. Apaga tu micrófono, por favor. Eso, gracias. Ahora sí, Cárcamo, espérame, voy a poner cronómetro en 0. Espérame tantito, segundo. ¿Estás listo? Claro. Okay. 5 minutos a partir de... Ya, adelante. Bueno, vamos a ver, aquí Juan Carlos me está citando 1 Pedro 3:18. Vamos a ver en la NBI cómo traduce. Porque el que murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Él sufrió en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Así traduce la NBI. Vamos a ver la Biblia Strongwiller. La Biblia Strongwiller. 1 Pedro 3:18 dice, porque también pues Cristo murió una vez por los pecados, el justo por el injusto, a fin de llevarnos a Dios. Pues fue muerto en la carne, pero llamado a la vida por el Espíritu. La Biblia de nuestro pueblo, que es de la Biblia, la Nueva Unidad Española. Porque Cristo murió una vez por nuestro pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Entonces Cristo resucitó por el Espíritu. Así traducen las otras versiones. Ahí le está leyendo de la Reina Valera.
¿Es correcta esta traducción? Sí, es correcta. ¿Por qué? Porque Romanos 8:11 dice que lo vivificó el Espíritu. Vamos a ver. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Los cuerpos mortales serán vivificados. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu. Entonces, 1 Pedro no está diciendo que Jesús resucitó como un ser netamente espiritual, sino que resucitó por el Espíritu. Luego me cita 2 Corintios 5:16. Estos son argumentos yo ya los conozco. Estos son argumentos fáciles de derrumbar. Vamos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo? Vamos a ver cómo lo traduce la NBI, 2 Corintios 5:16. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera. Ya no lo conocemos así. Cuando dice que ya no lo conocemos en la carne, significa que ya no lo conocemos con mente carnal. No se está refiriendo a la naturaleza humana de Cristo, sino que se está refiriendo a la forma como pensábamos antes de Cristo. ¿Me va a entender? Versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, lo que antes conocían a Cristo según los criterios humanos, según la carne, ya no lo consideran así, sino que ya lo conocen de otra forma. Es por eso que Pablo sigue diciendo, por la cual, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, se derrumba ese argumento. Se derrumbó 1 Pedro 3:18. Ahora, él me dice que si Jesús levantó su cuerpo, se anula el sacrificio. Totalmente falso. ¿A dónde está ese texto donde dice que si Jesús levanta su cuerpo, anula el sacrificio? Si Jesús levantó su cuerpo. Vamos a ver. Juan capítulo 2:17. Dice 2:18. Los dioses respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruye este templo. Este templo, dice. Y en 3 días lo levantaré. ¿Levantará otro templo o el mismo cuerpo? Él dijo, destruí este. Óigase bien, dice. No dice otro. Dice, destruí y en 3 días lo levantaré. Versículo 21, vamos a ver a qué templo se refiere. Él hablaba del templo de su cuerpo, ese cuerpo que fue derrumbado en la cruz, se levantó. Versículo 21, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, Jesús dio su cuerpo en sacrificio y lo levantó. Vamos a ver otro texto donde dice que Jesús dio su vida. Vamos a ver, Mateo 20:28. Como dijo el hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Un minuto, te queda un minuto. Entonces, según Mateo 20:28, Jesús dio su vida, pero esa vida la volvió a retomar, porque así lo dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo subí en sacrificio para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ese argumento que si Jesús dio su cuerpo en sacrificio y la volvió a tomar, según Juan Carlos dice que valía el sacrificio. Mentira. Juan 2:17 al 22 dice que volvió a tomar ese cuerpo, lo levantó, ese cuerpo que se derrumbó en la muerte, se volvió a levantar. Dios subió en sacrificio y volvió a tomar esa vida. Entonces no invalida el sacrificio. Ese argumento se cayó. Ese argumento fue destruido aquí. Fue destruido 2 Corintios 5:16, si uno entiende. Tiempo. Gracias. Apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Juan Carlos, ¿estás listo para tu contrarrefutación? ¿Listo? Juan Carlos. Listo. Ok. Tiene Sí, 5 listo. minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, ya refutamos a Carcamito, Mateo 20:28, ¿no? Si hubiera resucitado Jesús con ese cuerpo carnal, ¿no es cierto?, habría anulado el valor de ese sacrificio. Eso lo dice la misma escritura. Ahora, con respecto al pasaje de Primera de Pedro, si vemos en el interlineal griego-español, dice que Jesucristo es vivificado en espíritu. En espíritu. Esa expresión en espíritu es decir, vuelto a la vida en espíritu. La Biblia que él tiene debe ser alguna traducción falsa, errada, porque él no va al interlineal griego-español. Tenemos que ir a la base, al interlineal. Por eso lo dice toda la Biblia. O sea, estaríamos contradiciendo al apóstol Pablo, por lo que él nos dice claramente los pasajes donde nos enseña que se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual.
O sea, con ese simple pasaje estamos destrozando esa herejía de que Jesús fue resucitado en carne y huesos. Eso es de lo más falso y diabólico. Porque cuando Jesús se presentó a Tomás, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Tomás en la incredulidad que dijo, quiero verte, él sabía la incredulidad de Tomás. Entonces Jesús se materializó de la misma manera que hacían estos ángeles que descendían a la tierra. Cuando el ángel de Jehová, cuando Jesús con estos dos ángeles, seres celestiales, descendía a la tierra y se materializaba para poder hablar, conversar con Abraham, para que lo puedan ver, porque nosotros no podemos ver a seres espirituales, a un espíritu no lo podemos ver, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Jesús se materializó y por eso dijo que un espíritu, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por eso es que Tomás le pudo tocar y ver, porque se materializaba. Una cosa es materializarse, manifestarse, ¿no? Entonces estaríamos yendo en contra de las escrituras, pues. Entonces, Carcamito, quiero que me cites esos pasajes del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo. 15:44, ¿qué dice en la traducción que tú tienes? Porque en la mía dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Primera de Pedro, vivificado en espíritu. O sea, la palabra de Dios es clara. Jesucristo fue resucitado con un cuerpo espiritual. Por eso, cuando Él se aparecía a los discípulos, estando las puertas cerradas, Él se apareció en medio de ellos. Cuando les hablaba a unos, ¿no?, que caminaban por ahí y les fueron abiertos los ojos, dices que ellos se dieron cuenta que era Jesús por la forma de hablar, porque Él tomaba estos cuerpos que Él tenía la opción de, al momento de materializarse, les reconocían por su actuar, por su forma de hablar. Por eso María Magdalena le dijo Raboni, porque le reconoció como él hablaba, más no por la apariencia física que él presentaba. Porque él se materializaba. Simple y sencillamente eso. Estando las puertas cerradas, por eso se asustaron y pensaron que veían un espíritu. ¿Cómo es que se aparecía en medio de ellos? Ajá. Esto quiero que me explicas, Carcamito. Anota ahí y explícame cómo es que Jesús se apareció estando las puertas cerradas, ¿no?, en medio de sus discípulos y les habló. Si era un ser de carne y huesos, tenía que haber golpeado, o a lo mejor tuvo una copia de las llaves. Me imagino que vas a decir eso, Carcamito, ¿no? Pero Jesús se apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo es que hizo eso? Entonces quiero que vayas anotando, ¿no?, esas preguntas, mi estimado Cárcamo. Entonces, como les dije, Jesús se podía aparecer y se podía desaparecer en los 40 días que Él estuvo en la tierra. Por eso es que bajó a predicar a esos espíritus, ¿no?, inmundos que alguna vez en los tiempos de Noé desobedecieron. No guardaron su morada y bajaron a copular con las mujeres. Allá fue a predicarles. Allá no puedes ir en carne y huesos, pues. Te chamuscas, te quemas, ¿no? Cuando uno resucita, resucita con un cuerpo espiritual, porque si lo haces con el mismo cuerpo que mueres, una persona baleada va a Te queda un resucitar minuto, con las te queda balas un en el minuto. cuerpo. Una persona que murió decapitada va a resucitar sin cabeza. Eso es de locos. Eso es imposible. ¿Listo, Alex? Ok, apaga tu micrófono, por favor. Te faltó medio minuto para concluir tus 5 minutos, pero bueno. Cárcamo, ¿estás listo para tu contrarrefutación? Cárcamo, ¿me escuchas? Prende tu micrófono. Claro, dale. Sí, está Ok, encendido. tienes 5 minutos a partir de ya. Bueno, vamos a ver, Jesús es hombre en el cielo. Vamos a demostrarlo, pues, Apocalipsis 1:12. Vamos a ver, uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo se presentó ante el apóstol Juan. Apocalipsis 1:12 dice: y me olvidé de ver la voz que había hablado conmigo, y vuelto vi 7 candeleros en medio de los 7 candeleros, algunos semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 14:14, vamos a ver, vamos a traer otra vez, Apocalipsis 14:14, vamos, le estoy citando aquí, mire aquí una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 5:5 y 6, uno de los ancianos me dijo, no lloren, aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cómo se le llama? El león de la tribu de Judá. Sigue siendo el linaje de Judá allá en el cielo. Y miré bien en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Jesús se presenta ante el Padre como uno de la tribu de Judá. ¿Es del linaje humano Cristo en el cielo, después de su resurrección? Sí. Apocalipsis 22:16 dice, yo he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje,
El linaje, huévese bien, ¿qué es un linaje? Descendencia, pueblo, eso así lo dice el diccionario Bay. Linaje, descendencia, pueblo, raza. Ahí está refutado. Él me va a decir que semejante es algo, un parecido. Cuando dice que miró uno semejante al Hijo del Hombre, este Juan Carlos va a decir que es parecido. Totalmente falso, parecido es igual. Hebreos 2:17 dice, por cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué hermanos? La raza humana, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús es semejante a la raza humana, es igual a la raza humana. Está refutado. No solamente es un espíritu. Mateo 7, vamos a ver. ¿Cómo se sientan en el trono del Padre? Como hijo de hombre. ¿Qué significa hijo de hombre? Hijo de hombre significa hijo de Adán. Ben Adán, en hebreo es un modismo que significa uno de la raza humana. Mateo 26:64, vamos a ver. ¿Cómo se sientan ante él en el trono del Padre? Eso lo digo, tú has dicho. Además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Cómo viene Jesucristo? ¿Viene como un ángel o como hijo de hombre? Viene como hijo de hombre. Mateo 24:27, que porque como relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre. Versículo 37, más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25:13, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día en que, y ni la hora en que el Hijo del Hombre. Mateo 25:31, se sienta como hijo de hombre en el trono, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo se sienta Jesucristo? Como espíritu, como hombre también. Y ojo, yo estoy diciendo que Jesucristo es un ser humano glorificado, con facultades espirituales. Jesucristo se sienta como hombre. Salmo 45, un salmo profético que se refiere a Cristo y a su reino. Salmo 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena, diré al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿A quién se refiere? A Cristo. Versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. El cetro de justicia, el cetro de tu reino. Entonces, ¿a qué se refiere el Salmo 45? A Cristo, el Hijo del Hombre, el más hermoso de los hijos de los hombres. El compañero de Jehová es un espíritu solamente. El compañero de Jehová es hombre. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 13. A pura Biblia, estoy derrumbando esto. Muy bien, voy a ver, Zacarías 13. Zacarías 13:7, levanta, oh espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué es el compañero de Jehová? El compañero de Jehová es un hombre. Hebreos capítulo 1, que se sienta a la par del trono y es compañero del Padre, el cual siendo resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el que se sienta a la diestra? El Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo no ha dejado de ser hombre. Después vengo con aquello de María Magdalena y como que traspasó la pared. Fácil. Jesucristo es un ser humano glorificado, un cuerpo humano glorificado, un cuerpo humano. Tiempo. Juan Carlos, ¿estás listo para tu siguiente 5 minutos? Juan Carlos, ¿estás listo? Listo. A ver, Carcamito, Okay. No entiendes las escrituras. La Biblia no nos dice jamás que Jesucristo ha dejado de ser un hombre. Claro que es un hombre, pues en la tierra, ¿qué era? Híbrido, no, era un hombre, un ser humano, hijo de hombre. La expresión hijo de hombre es que es nacido de un hombre y nacido de una mujer. No, Dios le engendró en María. ¿Qué le engendró? El semen de José, por eso es hijo de hombre. La expresión hijo de hombre quiere decir nacido de un hombre y de una mujer, un humano. Eso no va a cambiar nunca. Por eso es el hijo del hombre. Como tampoco va a cambiar nunca que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué Jesús es llamado el verbo de Dios? Y será siempre llamado el verbo de Dios, porque Él hizo las cosas hablando. Él es el medio que Dios usó.
para crear las cosas. Eso es muy diferente. La atrocidad, no. La herejía que tú dices, Cárcamo, es que Jesús en el cielo está como humano, de carne y huesos. Eso tienes que demostrarme. Anota, no te pases dando disparates de discursos. No, eso sabemos. Jesucristo es el Hijo del Hombre, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, etcétera, etcétera. Tiene muchos apelativos, pero tienes que ir en concordancia con la época y con la gramática. No puedes decir que Jesucristo en el cielo, ¿quién dice que no? Es Hijo de Hombre. Aquí lo que estamos, y yo te estoy refutando, es que en el cielo no está en calidad de carne y huesos. Claro que resucitó con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo humano es divinizado, glorificado. Por eso dice, ¿no? Que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, obviamente, pero no hombre de carne y huesos, sino ese cuerpo glorificado, divinizado en calidad de espíritu. En el cielo no hay humanos. Materialista, porque a un espíritu no lo podemos ver. Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ¿qué tiene que hacer, Cárcamo? Materializarse, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Alfa, el Omega. Tiene muchos apelativos y esos apelativos van por siempre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él, cuando venga a la tierra, tiene que materializarse para que lo podamos ver. Si te das cuenta, el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre con un cuerpo divino, glorificado, no de carne y huesos ya, sino ese cuerpo dice que fue divinizado, glorificado, sino, ¿qué tendría diferente decir la Biblia que fue con un cuerpo glorificado que resucitó? Resucitado, en otras palabras, en espíritu, con un cuerpo espiritual. Pablo dice, se resucita con cuerpo espiritual. Ese es el debate. El debate no es los apelativos. Los apelativos sabemos, y eso los va a tener por siempre, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Hombre. Él vendrá, es el que se sienta a la diestra del Dios Supremo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es su sustancia? Es espíritu, pues. Carcamito. Si vas entendiendo las escrituras o no. Y todos los que escuchan esto deben entender por lógica. Jamás puede estar con un cuerpo de carne y huesos, pues. En el cielo no hay corrupción. Allá estamos con un cuerpo incorruptible, transformado, glorificado, divinizado está Jesús. El Hijo del Hombre. Es facilito, sencillo de entender. Ahí te complicaste, Cárcamo, porque tú estás dando los apelativos, mas no me estás diciendo la esencia con lo que estamos debatiendo ahorita. ¿Con qué cuerpo está Jesús en el cielo? Está con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual, no de carne y huesos, no de carne y huesos, de agua y sangre, no. Es imposible. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice con un cuerpo glorificado. Él se transformó. Ese cuerpo de carne y huesos fue glorificado. Por eso es que no existe el cuerpo. Fue transformado, fue cambiado. ¿Sí te das cuenta de esa expresión? Cambiado, transformado. La materia no se crea, se transforma, dijo Einstein, porque se leía algo la Biblia. ¿No? Los antiguos leían algo la Biblia como patrística, ¿no? Leían algo la Biblia y eran filósofos, porque tenían algo de Biblia, ¿no? La materia se transforma, 30 la materia segundos. no se crea, se transforma. ¿Entiendes, Cárcamo? Ahora decirme que hijo de hombre, claro, hijo de hombre, pero aquí el debate es cómo, en qué calidad, con qué sustancia, ¿me entiendes, Cárcamo? No de carne y hueso, no así como tú tienes carne y hueso, si tú te cortas te sale sangre. Con ese cuerpo que tú tienes, que tiene Alex, que tienen todos los que están escuchando esto, no. Él estaba con un cuerpo divinizado, glorificado, diferente. Paso palabra. Ok, bien, gracias. Te faltaron 10 segundos para concluir, pero bueno, ahí le dejas. Cárcamo, ¿estás listo para tu cuarta intervención? Claro, ahorita, dale. Juan Carlos, permíteme. Juan Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, para que no haya... gracias. Tiene 5 minutos, Cárcamo, a partir de... Ya, adelante. Bueno, Juan Carlos se dio un puñetazo en el hígado, así tremendo, dice. No ha dejado de ser humano. Me entregó el debate. Él propio se refutó, el pobre, da lástima. Se refutó totalmente. Ya te dije que el hombre, cuando dice hijo de hombre, ¿por qué es hombre? ¿Cómo recibe el trono Jesucristo? ¿Como un espíritu netamente
o como hombre. Voy a seguir aplastándote simplemente con las escrituras. Mientras vos sos de pura verborrea, yo soy pura Biblia. Biblia en mano, Juan Carlito. Vamos a ver, Hebreos 2.5, porque no sube todos los ángeles el mundo venidero. Dice, no sometió a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué son los ángeles? Versículo Hebreo 1.14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Hebreo 1.6, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus, que a su ministro llama de fuego. Esa es la naturaleza de los ángeles. Hebreo 5, sigo diciendo, porque no sube todos los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No es a los ángeles que se les somete el mundo venidero. ¿A quién se le somete el mundo venidero? ¿A un ángel o a un hombre? A un hombre. A un hombre. Tal como lo reconoció Juan Carlos. Él dice, no ha dejado de ser humano. Se refutó. Él mismo se dio un puñetazo. Hebreo 2.6. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? En el hebreo es Adán. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que lo visites. Te hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste solo sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujeto. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Ese es el hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces no es a los ángeles que son espíritu, es al hombre Jesús, el Hijo del Hombre, de naturaleza humana, porque Jesús, si dejó de ser un ser humano, ya no tiene derecho al trono, simplemente, y se quebrantó el pacto que Dios le hizo a David. La descendencia humana de David será para siempre. Jeremías 33:21 dice, 33:20, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas sacerdote y mi ministro. Óigase bien, si se rompe las leyes de la naturaleza, entonces el pacto de David ya no sirve, ya es inválido. Pero el pacto dice que no va a dejar de tener un hijo de David sobre su trono. Versículo 25, así dicho Jehová, dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto la ley del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, que sea Señor sobre la posteridad de Abraham. Entonces, un descendiente de David, un descendiente humano, solo un descendiente humano tiene derecho al trono. Génesis 49:10 así lo dice. Solo uno de la tribu de Judá tiene descendencia al trono, no un espíritu. Si Jesús dejó de ser hombre, entonces ya no tiene derecho al trono. Simplemente, con ese argumento poderoso que tengo, nadie me lo puede refutar. Génesis 49:10. No será quitado no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. El cetro de Judá es eterno. Solo uno de la tribu de Judá tiene derecho al trono. Es por eso que se presenta hasta el Padre como uno, como el león de la tribu de Judá. Eso dice Apocalipsis 5:5 y 6. Es por eso que Cristo dijo, yo soy del linaje de David en los cielos. Así lo dijo el apóstol Juan después de su resurrección en el año 96. Jesucristo sigue siendo humano, simplemente. Y Juan Carlos me dio la razón. Él mismo se refutó. Él mismo se dio un puñetazo. Y aquí el tema era si Jesús dejó de ser humano. Él decía que no, pero ahora sí. Ahora sí, como se derrumbaron sus argumentos, entonces ya no tiene caso. Hay un dato, Einstein era ateo. Era ateo, no creía en eso. Tiempo, gracias. Juan Carlos, ¿está listo para tu cuarta intervención? Listo. A ver, okay. Carcamito, por segunda, tercera, cuarta vez tengo que volverte a decir. Una cosa es la expresión hijo de hombre, otra cosa es decir que Jesús es humano. Al decir que es humano, estamos diciendo que es un ser de carne y huesos, Cárcamo. O sea,
Plántate un ratito y usa el cerebro, usa el entendimiento. Jesús es llamado, es el Hijo de Hombre, es el Verbo de Dios. Pero no estamos con la expresión de que es humano, que es ser humano en el cielo, eso no. Mira, cuando en Abraham bajaron estos ángeles, estos seres celestiales, dice 3 varones, ¿ellos eran humanos o eran seres celestiales? Anota para que me respondas esta pregunta, porque tú me evades, todas mis preguntas no me has respondido, ¿no? Otra pregunta clara y concreta, ¿Jesús en el cielo está como hombre de carne y huesos, como humano de carne y huesos, o está con un cuerpo divinizado? Respóndeme 2 preguntas. Mira, sencillas. Tú no puedes responderme eso, o sea, tú no entiendes. Mira, yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero tú no me entiendes a mí, ¿no? A Jesús le llamamos de varios términos. Él es, ¿no? Hombre, pero él no es humano y ahorita en el cielo. Él en la tierra era humano. Por eso es que Jesús le oró al Padre y que le dijo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era esa gloria? Que era un ser espiritual, pues por eso dice Filipenses que dejó esa condición divina de ser espiritual y se hizo un ser humano de carne y huesos, estando en la condición de hombre. Ahora ya no está en la condición de hombre, de humano, a eso se refiere. Pero claro que él tiene esos títulos de hijo de hombre, del verbo de Dios, porque todo eso fue. Entonces siempre queda esos apelativos, ¿no? Pero en el cielo jamás vamos a decir, no hay un solo pasaje donde me digas que Jesús en el cielo está como ser humano de carne y huesos. A eso vamos, ¿no? De ahí Jesucristo es el Hijo del Hombre, obvio, claro que sí. Nadie te dice eso, pero no está como humano. Un humano tiene carne y huesos. En el cielo no, él está con un cuerpo divinizado, con un cuerpo glorioso, glorificado. Él se puede materializar. Nosotros aquí como humanos no, nosotros no nos podemos materializar. Tú no puedes pasar paredes. Jesús sí, porque cuando resucitó ya lo hizo en espíritu, en espíritu. Te dejas dar palo de gana, Calcamito. No, los títulos que él tiene, esos no los va a perder nunca, pero él ahora en el cielo está con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Jamás, jamás un niño de 3 años te va a entender. Jamás le vas a decir que a un niño de 3 años Jesús en el cielo está como humano, como está esa criatura. No, es imposible. Son pasajes sencillos de entender. Tú tergiversas las escrituras. Al decir la expresión hombre, tú dices que yo estoy diciendo, aceptando que está como humano de carne y huesos. No, dame medio pasaje donde en la Biblia se diga que Jesús está en el cielo como carne, que Jesús haya resucitado con un cuerpo de carne y huesos. Dame el pasaje. No, no existe, porque Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, vivificado en espíritu. Se siembra cuerpo de carne, de animal, y se resucitará espíritu, dice Pablo. O sea, tú contradices todas las escrituras, pues. ¿Sí entiendes, Cárcamo? A eso me voy yo. Tú le tergiversas, tú no vas a la esencia. Aquí estamos discutiendo cómo está Jesús en el cielo, con qué cuerpo resucitó. Y es obvio que él no resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pues, sino él resucitó con un cuerpo espiritual. Eso tienes que meterte en la cabeza. Que él se pueda materializar, sí. Que él es llamado el Hijo del Hombre, claro que sí, pues. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál? Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre ahora en el cielo está con un cuerpo glorificado, divinizado, diferente al que tenemos nosotros. ¿Te das cuenta? Él no está con el mismo cuerpo que tú tienes ahorita, que estás Queda un escuchando este minuto, audio. un minuto. Man, escuchando este audio, que Alex está escuchando este audio, que tú te estás viendo las manos. No, él no está con ese cuerpo, que él tiene uñas, no, de carne y huesos, no. Él está con un cuerpo diferente, glorificado, divinizado, con un cuerpo espiritual. ¿No ves que los cuerpos espirituales también son físicos, ocupan un espacio, por eso tienen un alma? Todo ser, todo ente tiene un alma. Dios tiene un alma. El alma de Dios se entristece, el alma de Dios clama, porque Dios tiene un cuerpo físico, pero espiritual, pues. Jesús igual, ahora tiene un cuerpo físico, espiritual. Nosotros tendremos un cuerpo físico espiritual, por eso dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2, que seremos semejantes a Él, le Tiempo, veremos tal como tiempo. Él es. Paso palabra. Bien, bien, gracias. Cárcamo, estás ahí.
Cárcamo. Claro, sí, aquí estoy escuchando, aquí estoy escuchando la verborrea que está diciendo este tipo. Cuerpo físico, Bueno, pero espiritual. evitemos el acominen, por favor, evitemos el acominen, evitemos el Muy bien, muy acominen bien, muy bien. Bueno, para que bueno, igual esto no, está bueno. más gente se anime, ¿no? Más gente se anima a debatir, luego por eso no debaten por lo mismo, ¿no? Porque se faltan al respeto y todo. Bueno, Está bueno, tiene bueno. 5 minutos a partir de ya, adelante. Bueno, aquí Juan Carlos en su penúltima intervención dice, no ha dejado de ser humano, refutado, se refutó él solo. Ahora sale que cuerpo físico, pero espiritual. Es un cuerpo físico, físico, no sé a qué se refiere cuerpo físico. Cuerpo físico espiritual, dice. Ahí está, le dio la razón, otra vez. Es humano en el cielo, dice. Pero tiene un cuerpo físico, pero espiritual. Eso es lo que yo defiendo también. Y que tiene su naturaleza humana. Ahora me cita 1 Corintios. Si se dan cuenta, aquí él no está citando nada de Biblia. Él es pura palabrería. 1 Corintios 15:36. Vamos a ver su contexto. Carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Vamos a ver. ¿A qué se refiere ese texto? Vamos a ver. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué es lo que va a ser vivificado? Lo que se siembra. ¿Qué es lo que se siembra? El cuerpo físico. El cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. Entonces el cuerpo físico se va a levantar, pero vivificado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí no está negando la resurrección del cuerpo físico. Más bien lo está diciendo. Aquí él dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ese cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. ¿De qué forma va a ser vivificado? Vamos a ver, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. O sea, carne y sangre corruptible que se pudre no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué necesita ese cuerpo de carne y sangre, esa carne y esa sangre? Ser vestida de incorrupción. Versículo 51 de aquí, digo misterio, no todos miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo serán resucitados incorruptibles? ¿Cómo serán transformados? Aquí está la clave, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué significa la palabra corruptible? La palabra corruptible es todo lo que se pudre. Porque es necesario que esto corruptible, ¿a qué se refiere esto corruptible? A la carne que se pudre. Esto corruptible se evita incorrupción. Y esto mortal, ¿qué? La carne mortal será vestida de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando Pablo dice esto, se refiere al cuerpo. El cuerpo que se pudre, el cuerpo corruptible, porque eso es lo que dice en el griego. Corruptible en la palabra griega es algo que se pudre. ¿Qué es lo que se pudre cuando morimos? El cuerpo de carne. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces el cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida en la muerte en victoria. Entonces, vamos a resumir los puntos que lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no está negando la resurrección de la carne. Él está diciendo que el cuerpo de carne será vivificado, porque así lo dice 1 Corintios 15:36, donde dice, de eso lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, que el cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. ¿Me voy a entender? Entonces Pablo no está negando la resurrección del cuerpo. Más bien está diciendo que tiene que ser vivificado por medio de una transformación. Cuando lo mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando la corrupción sea vestido de incorrupción. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8:11. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, muere en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¿Los cuerpos qué? Los cuerpos mortales van a ser vivificados. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El cuerpo va a ser salvado, va a ser redimido, porque la palabra apolostrosis significa salvación total. Jesucristo viene a libertar el cuerpo. Y la resurrección de los justos es igual a la resurrección de Cristo, porque así lo dice Romanos capítulo 6:5, porque si fuimos plantados justamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección. O sea, que el apóstol Pablo está enseñando aquí la resurrección del cuerpo, cuando sea vestido de inmortalidad, cuando sea vestido de incorrupción, cuando sea glorificado, cuando la carne sea vivificada. Pero primero tiene que morir, ser enterrada en la tumba para ser vivificado. El cuerpo mortal será vivificado. El cuerpo mortal será redimido. Entonces está demostrado, pues. Y Jesucristo sigue siendo hombre. Porque eso lo dice Hebreo 13:8. Él es el mismo ayer y de hoy. Bien. Juan Carlitos, ¿estás listo para tu quinta intervención? Sí, listo. Lo mismo Ok, otra vez, adelante. Cárcamo. No dices nada, Carcamito, dices lo mismo. Jesucristo, claro que es hombre, el Hijo del Hombre, pero no es ser humano de carne y hueso, ¿no? Todos seremos vivificados, vueltos a la vida, pero con un cuerpo espiritual, pues. No toda carne, mira, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestial y otra es la de los terrenales, criatura. No puedes comparar que cuando resucitas tienes el mismo cuerpo con el que mueres. Eso es imposible, eso es de locos, eso no te cree ni un niño de 3 años. Tú resucitas con un cuerpo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué parte no entiendes ahí, criatura? Tú me citas otros pasajes. Aquí el punto, el it del debate es que Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado, no con el mismo cuerpo que caminó en las calles polvorientas de Jerusalén. Eso es imposible. Ese cuerpo que él caminó se transformó y cambió de corruptible a incorruptible, es decir, no se pudre, no se daña. Exacto, correcto, pero es diferente al cuerpo que él tenía aquí. No es el mismo cuerpo. Ese es el debate, Carcamito, y no has podido demostrar en todas tus intervenciones. Y te vuelvo a preguntar, ¿Jesús en el cielo está con un cuerpo de carne y huesos? Responde sí o no. Ahí está el kit del asunto. Si la Biblia es clara, resucitará con cuerpo espiritual. O sea, ya es punto, fin del debate, con Biblia en mano. Ya no hay más que debatir ahí. Vivificado en espíritu, Jesús. Claro, su cuerpo transformado, cambiado de corruptible a incorruptible. Ese cuerpo es transformado. Si no, ¿qué quiere decir la expresión transformar? Es cambiar de una materia a otra. Y entiendes las escrituras, Cárcamo. Pero tú me vienes con el disparate de que Cristo está en el cielo con un cuerpo de carne y huesos. Eso no te le cree ni el mongolito ese de Tulio, pues. Eso no te va a creer nadie, pues. No puedes estar con el cuerpo de carne y huesos, por más que tú le cambies a que ese mismo cuerpo, no, esté en algo incorruptible, pero es transformado, dice la Biblia. Al ser transformado ese cuerpo en un cuerpo divinizado, en un cuerpo glorioso, ya se está cambiando automáticamente a incorruptible. Si te das cuenta, es diferente, ya no es lo mismo. Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo con un cuerpo ¿qué? Incorruptible, pues, porque él era un hombre que no tenía pecados, porque la paga del pecado que es la muerte. Si ves, Jesús al estar con ese cuerpo incorruptible, simple y sencillamente aquí en la tierra, él no iba a morir. Él decía, ese atributo, él no iba a morir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice la Biblia que él mismo se entregó a sí mismo. Pero él era un cuerpo humano, de carne y huesos, pues nacido de mujer. De él emanaba sangre si se cortaba las venas. Si se abría un pedazo de cuero de carne, se le veía la carne. Él era un hombre, ser humano, de carne y huesos. Pero ese cuerpo no se iba a corromper, porque él no tenía pecados. La paga del pecado es la muerte, diferente a Jesús, a lo que nosotros, como seres humanos, ¿no es cierto? Cometemos los pecados y nosotros tenemos un cuerpo de corrupción, pues aquí en la tierra. Por eso es que nos vamos deteriorando. Por eso es que nos enfermamos y llegamos a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, con Te este queda un cuerpo que minuto. morimos, cuando Jesús venga, nos transforma. Ahí está la expresión, transformar de ese cuerpo de corrupción a un cuerpo incorruptible. Y para que eso suceda, nos tiene que cambiar el cuerpo.
a un cuerpo glorificado, glorioso, no de carne y huesos, espiritual. Y ahora con eso que te ríes de que Jesús es un cuerpo, ¿qué dije yo? Que es un cuerpo espiritual físico, claro, pues físico, porque Dios tiene su morada fija en el cielo, Deuteronomio 26:15, tiene su morada fija en el cielo y desde el cielo ve todo y hace todo, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Desde ahí mira todo, como una cámara que tú ves ahora, pones en tu casa, tú estás con tu móvil en Estados Unidos o donde sea y puedes ver y hacer todo. De la misma manera, Dios no necesita moverse del cielo, Él ocupa su espacio ahí. Por eso es que tiene un cuerpo físico espiritual, físico, ocupa un espacio. Por eso es que Dios tiene alma, porque tiene un cuerpo, pero no de carne y hueso, sino espiritual. Eso tienes que aprender a entender. Y los puntos de vista. Te ríes como un lelo, como un ignorante. Un cuerpo físico espiritual. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que tener propiedad para decir las cosas. Tiempo, gracias. Sí. Apaga tu micrófono, eso. Cárcamo, ¿estás listo para tu última intervención? Sí, ya estoy listo. Ok, tienes 5 minutos a partir de ya. Bueno, mira, mira, aquí, va a ser, yo creo, mi última intervención porque aquí anoté todas las frases de Juan Carlos. Y voy a hacer un resumen de lo que él dijo. Ustedes lo pueden revisar en los audios, en este debate. Pueden revisar los audios con las cosas que él dijo. Jesús no ha dejado de ser humano. Me entregó el debate, porque el tema del debate aquí era si Jesús sigue siendo humano. Yo le demostré que sigue siendo humano por la razón del pacto davídico que Jehová hizo con David, de que su descendencia sería para siempre, el trono de David sería para siempre, la casa de David será para siempre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, porque Jesús es el hijo de David. Se sentará en el trono de David para siempre. Solo un descendiente legítimo de sangre humano de la tribu de Judá tiene derecho al trono de David. Y si Jesús dejó de ser un ser humano, ya no tiene derecho al trono porque si no sería un usurpador. Un usurpador. Y Hebreo 13:8 dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús sigue siendo hombre. Jesús, hombre, eternamente. Hebreo 2:4. El único mediador entre los hombres es Jesucristo, hombre. Esteban vio a Jesús en los cielos como hijo de Adán. Ven Adán, hijo de hombre. Veo el cielo abierto y el hijo del hombre sentado de pie a la derecha del trono de Dios. O a la derecha de Dios. Entonces es un argumento poderoso para demostrar que Jesús sigue siendo hombre eternamente. Entonces, Juan Carlos dice, sigue siendo hombre, me dio la razón. No ha dejado de ser hombre, otra vez me dio la razón. Y ahora viene con una frase que él mismo, con esa frasecita, me dio otra vez la razón. Cuerpo físico, espiritual. Óigase bien, cuerpo físico, espiritual. ¿Cómo es un cuerpo físico espiritual? Él dice, el cuerpo cambió de corruptible a incorruptible. O sea, cambió de un estado de corrupción a un estado de incorruptibilidad. Eso es lo que le vengo diciendo. Que el cuerpo de Jesús se vistió de incorrupción y de inmortalidad. Es indestructible. Tiene la naturaleza también espiritual y la naturaleza humana. Y dice que ese cuerpo se levantó. Anteriormente había dicho que era imposible que Jesús volviera a tomar su cuerpo y ahora dice que no, porque está diciendo que ese cuerpo cambió de un estado a otro. Entonces ese cuerpo se levantó. Me dio otra vez la razón. Se refutó. Simple. Me entregó el debate. Aquí todos son testigos. Entonces no hay nada más que decir. Aquí Juan Carlos se refutó totalmente. Entonces la frase que él dijo es, no ha dejado de ser humano, sigue siendo humano, o hombre, cuerpo físico espiritual. El cuerpo cambió de corruptible a incorruptible, cuando antes lo negaba, diciendo que era imposible que Jesús levantara su cuerpo porque lo dio en sacrificio, y ahora lo está admitiendo. Entonces, aquí me entregó el debate, él mismo se autorrefutó, y el debate era si Jesús sigue siendo hombre, sí o no, y ahora cambió y dice que sí, sigue siendo hombre. Yo creo que con esto hasta aquí llegamos. Ya no hay más que debatir.
El mismo le dio la razón. Bueno, te faltó 1 minuto y cuarto para tus 5 minutos, pero bueno, ahí le dejas, dice. Bien, ya fue tu última intervención. Ahora, Juan Carlos, tienes 5 minutos para tu última intervención a partir de ya. Adelante. Bueno, gracias. Mira, Carcamito, te pulverizaste tú mismo, ¿no? El debate es claro. El debate consistía en que Jesús si está en el cielo con un cuerpo de carne y huesos. Nada de la expresión de hombre. Claro que es hijo de hombre, ¿no? Claro que Jesucristo es el mediador. Por eso dice la Biblia clarito, mediador entre Dios de los hombres, Jesucristo hombre. Y este hombre, porque en la tierra que era un hombre, un ser humano, ¿no? Pero tú me sales con el disparate de que en el cielo está con un cuerpo de carne y hueso, lo que no me has podido refutar, no me has podido dar medio pasaje donde se nos diga que Jesucristo está con un cuerpo de carne y huesos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es transformado su cuerpo, cambió su cuerpo de ese cuerpo físico de carne a un cuerpo glorificado espiritual. Eso nos dice las Escrituras, porque el apóstol Pablo nos dice, se resucitará con cuerpo espiritual. Jesucristo fue resucitado con un cuerpo espiritual, no físico de carne y hueso, sino físico espiritual, porque ocupa un espacio físico espiritual. Por eso es que Dios, el Padre, su esencia, que es espíritu, ocupa un espacio. Por eso la Biblia, Deuteronomio 26:15, nos dice que tiene su morada fija en el cielo. Si tiene su morada en el cielo es porque vive en el cielo, pues. Por eso Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo Padre nuestro que estás en todas partes, pues. Dios, ¿cómo está en todas partes? ¿Por qué decimos que Dios es omnipotente, omnipresente? ¿Ah? Porque por medio de su Espíritu Santo, Dios ve y hace todo. Dios está en todas partes por medio de su Espíritu Santo, pero su gloria, su Shekinah mora en el cielo. Por eso es que Dios tiene un cuerpo físico espiritual. De la misma manera, Jesús tiene un cuerpo físico espiritual. Jesús no está en el cielo con un cuerpo físico carnal. Mira cómo refuto tu herejía. Se cae solita por tu propio peso, ¿no? Aunque el título del debate en sí era que si Jesús estaba en el cielo con un cuerpo de carne y huesos, no que si era hombre o no era hombre, claro que la Biblia dice pues que Jesucristo era Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Y luego cuando vemos en Lucas, cuando tú te vas al libro de Lucas y nos dice el pacto que hace Dios, ¿no? Con el rey David, donde le da el trono, ¿qué nos dice ahí? Vamos a leerlo para que te des cuenta. Lucas capítulo 1, ¿qué nos dice ese pasaje? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, dice, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, un hijo, un ser humano, un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, un reino por siempre. Un ser humano tendrá un reino por siempre, no, tiene que ser ese cuerpo transformado, porque él iba a venir a cumplir aquí un sacrificio, ¿no? De que él iba a morir y entonces tenía que resucitar con un cuerpo glorificado, transformado. Si él no hubiera venido a morir, no se cumplía nada y todo se botaba al traste. La Biblia, por eso es que Jesús oró, pues, Padre, no se haga mi voluntad en el Getsemaní que dijo, sino la tuya, si es posible, pasa de mí esta copa de la muerte, pero no, él estaba destinado a morir. Y él mismo entregó su cuerpo, como dice la Biblia, porque él no merecía morir, él no podía morir. Él, ahí, aquí en la tierra, él tenía un cuerpo incorruptible, él no podía morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y él no cometió ningún pecado, por lo tanto él no podía morir como tú puedes morir, yo puedo morir, Alex puede morir, Armando puede morir, todos podemos morir. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero Jesús no murió, pues él era justo. En él no se halló pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, él tenía un cuerpo incorruptible, pero de carne y huesos. Por eso que él hizo el sacrificio, murió y fue resucitado con un cuerpo que él ya lo tenía, incorruptible, pero glorificado, ya no de carne y huesos y sangre. ¿Entiende eso, Te queda Cárcamo? un minuto, te Y queda un todos minuto. van a entender eso. Exacto, gracias Alex. Y todos tienen que entender eso, que él resucitó ya con un cuerpo glorificado, divinizado, pero no se cambió pues, él sigue siendo el hombre, él sigue siendo el verbo de Dios, el medio con el cual Dios creó todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablito,
¿Qué nos dice? Que tenemos un Dios del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Por eso Apocalipsis 19, que les llama el verbo de Dios. Siempre va a ser el verbo de Dios, siempre va a ser el Hijo del Hombre, pero ahora con un cuerpo diferente, glorificado. ¿Entiendes, Cárcamo? Ese es el debate. Entonces ahora ya ha quedado para la audiencia, para los que escuchan todo este debate, lo que hemos debatido en este momento, y queda claro que Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado espiritual. Paso a palabra. Bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este debate. Ya ambos tuvieron su turno, su tiempo. Ahora viene la despedida. Tienen 1 minuto para despedirse cada quien. Cárcamo, tienes 1 minuto para tu despedida y adelante. Bueno, aquí se presentó pruebas sólidas con las escrituras, Biblia en mano. Biblia en mano de que Jesús sigue siendo hombre, no ha cambiado. Sigue siendo hombre porque si no fuera, si se sentara en el trono de David, sería un usurpador. Entonces no ha dejado de ser hombre por ese requisito legal que tiene que cumplir el Mesías, que tiene que ser uno descendiente de David, de la raza humana. Así que Jesús es nuestro pariente, el pariente mayor humano en los cielos, simple. Y tiene un cuerpo humano glorificado, un cuerpo humano con otras facultades, se le dio en la resurrección. Sí, es sencillo. Yo creo que eso es todo. Bien, gracias por tus palabras. Bueno, te faltó despedirte, agradecer al público, pero ya. Juan Carlos, tienes tú igual 1 minuto para despedirte. Adelante. Gracias. Efectivamente, Cárcamo, me acabas de dar la razón. Jesucristo está con un cuerpo humano glorificado, o sea, diferente, ¿no es cierto? Ya no con ese de carne y huesos que teníamos nosotros, sino glorificado. Por eso nos dice la Biblia, ¿no? El primer hombre, Adán, un alma viviente, un ser humano, un ser vivo. Y el Yo creo postrero, que y el es postrer Adán, despedida o un no. espíritu vivificante. Y con eso me despido. Gracias, José Carcamito. Gracias a mi estimado Alex y a mi estimado Armando. Aquí refutando toda herejía con Biblia en mano. Tal como nos dicen las Escrituras, se resucitará con cuerpo espiritual. Gracias. Paso palabra. Bien, entonces ya hemos llegado a la parte final de este debate. Espero que sigan, que no sea el primero ni el último que tengan. Y me despido yo. Gracias a Armando que estuvo aquí atento escuchando. Y a todos los que lo van a escuchar en el canal. También nos vemos en la próxima.